Hola profe, espero estés bien. Este es mi informe de lectura 3 para terapia de grupos. Esta lectura fue muy interesante, muy entretenida, porque al hablar del psicodrama y explicar cómo funciona, cuáles fueron sus orígenes y al mencionar a este hombre que nos da todos estos conceptos, lo hace muy entretenido. Me encantaron las primeras historias que contó. La primera en la que se quebró el brazo y así fue como descubrió el poder dramatizar. Y la segunda que habla de la pareja, en donde ella era un amor en, en el escenario, pero en la vida real realmente era todo lo contrario. Me gusta mucho porque la lectura comenta que esta herramienta del psicodrama, aunque es terapéutica, se utiliza en la pedagogía. Sinceramente nunca la había escuchado. Me, me llama mucho la atención y de hecho incluso me dan ganas de practicarlo con los chicos porque tiene mucho sentido. Cuando habla de cuando habla de esto, de los roles y el de ponerme en el lugar del otro y etcétera, me gusta mucho porque a veces, incluso la lectura lo habla cuando menciona lo de la empatía, no tenemos esa capacidad de tener la empatía, ¿verdad? Entonces, sí es algo que nos hace ver desde otra perspectiva lo que las personas están pasando o lo que estamos sintiendo sin darnos cuenta. Hubo un concepto que me gustó que dice que la ciencia que explora la verdad de los seres humanos o la realidad de las situaciones por métodos dramáticos, que eso es el psicodrama. Y me parece curioso porque el hecho de yo poder dramatizar, ya sea mi experiencia o asumir el rol de alguien más, eh, es muy, muy bueno. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo o a veces no nos damos cuenta de lo que está viviendo otra persona. Entonces, que a través de un drama que habla un poco de ficción, poder traer la realidad a nuestra vida es bastante útil o una muy buena herramienta. Habla del insight dramático, que dice que la entendemos como la percepción de los significados profundos de la conducta y del mundo interno. Y creo que eso lo proyectamos mucho cuando estamos dramatizando. Lo mismo que pasó con la muchacha, ¿verdad? Ella le pedían simplemente hacer papeles en donde fuera la viuda o el ama de llaves de tal persona o etcétera, pero en su realidad ella sacaba toda la ira que tenía con las personas que en realidad quería. Entonces creo que a eso se refiere el insight dramático, de la percepción de lo que yo tengo, de lo que hay profundo en mí. Me gustó el concepto de catarsis de Aristóteles, que dice que es un acto de evaluación y descarga afectiva que produce limpieza y purificación. La catarsis es un término que hemos visto desde el 4 y 1 y es muy muy interesante que la hemos visto en diferentes facetas. Recuerdo cuando la vimos de forma como método de defensa, mecanismo de defensa, perdón, y la hemos visto en muchas otras situaciones. Entonces, es un término muy utilizado en psicología, muy flexible y que en este caso también que lo mencionen y aún más que Aristóteles lo pueda definir, me llama mucho la atención. Realmente yo creo que cualquier catarsis que se haga, sea vista desde el punto que sea mecanismo de defensa o sea simplemente, no sé, una explosión de emociones o incluso para este tipo de psicogramas que sea utilizada, siempre va a ser una descarga. El hecho de que yo pueda empezar a hablar y empezar a comentar y empezar a decir y a sacar todo lo que tengo adentro que ni me acordaba que tenía ahí reservado entre mis emociones, va a ser siempre una evolución para que yo pueda sentirme mejor. Sea como sea, el hablar siempre ha servido. Incluso muchas personas piensan que la psicología nada más es decir, estar sentado en un sofá y que una persona me escuche. Y no siempre es así, pero muchas veces sí, porque las personas no saben cómo sacar eso de ellos y cuando lo logran empiezan a hacer catarsis básicamente. Entonces sí me gusta mucho que este término sea utilizado en el psicodrama. Después la lectura habla que el psicodrama produce un efecto terapéutico y esto me llamó la atención, no para el espectador, sino para los actores productores. A veces pensamos que la terapia que vamos a dar tiene que siempre estar enfocada en lo que yo pueda hacer por el paciente y no nos damos cuenta de lo que el paciente realmente puede hacer por sí mismo, el cómo puede sanarse, el cómo puede encontrar la respuesta.
Lo hemos aprendido durante todo este tiempo. Yo no tengo por qué decirle al paciente qué tiene que hacer, porque después pueden haber muchos reproches, después las cosas no salen ni funcionan como deberían ser. Pero cuando se da este efecto terapéutico dentro de la misma terapia, valga la redundancia, porque la persona está haciendo la terapia, porque está actuando, porque se está poniendo en un rol, porque está llevando un papel y lo está llevando a la realidad, tiene mucho más sentido para la persona. Creo que eso en educación sería llamado el aprendizaje significativo. Es lo que a mí me quedó, lo que realmente a mí me sanó, que sería, supongo, en este caso, llevándolo al psicodrama. Me gustó mucho que explica lo que es el rol y claro, todas las demás partes, pero el rol fue el que más me llamó la atención, porque dice que la persona representa ese rol, no es ese rol. Por ejemplo, si yo estoy representando el rol de mamá de, no sé, de Esperancita, no significa que yo soy la mamá de Esperancita, sino que yo asumo ese papel por ese momento, ese rol. Pero cuando termina la obra, hasta ahí llega. No es algo permanente, no es algo que yo practique constantemente, no es mi responsabilidad, sino que es justamente en el momento. Y el último concepto del que quiero hablar es con respecto a la empatía. Fue uno de los últimos temas que toca la lectura y me gusta que dice que se relaciona con la telepatía. Yo lo pude asumir como que es eso, que cuando uno ya conoce mucho al paciente y está en terapia con él y llega a veces con diferentes actitudes y etcétera, quizás a eso es lo que se le llama telepatía. Yo puedo conectar con esta persona y saber cómo se siente, saber si está bien, saber si está decaído, si ha mejorado. Y creo que esa es la empatía a la que se refiere el psicodrama. No es el hecho de que yo realmente le pueda leer la mente a esa persona, porque tal cosa es imposible. Pero sí el hecho de que yo me pueda poner en los zapatos tanto, que yo la conozco también, que sé lo que está pasando, o puedo asumir o creer lo que está pasando y poder hablar con esa persona. Me pasa, por ejemplo, con Dani. A mí me da risa que yo puedo, bueno, soy tan cercana a ella, que hablamos mucho y etcétera. Y hay momentos en donde yo me doy cuenta cuando ella está enojada, simplemente mandando un mensaje y yo le digo, ¿estás bien? Y me dice, no, estoy enojada. Y yo, hablemos. Y ahí empezamos un poquito como a terapiarnos entre amigas, porque sí hay momentos en donde uno logra descifrar qué pasa con las personas. Y por eso asumo que también con los pacientes puede pasar. Este fue mi informe de lectura. Espero haberme dado a entender y agradezco muchísimo la atención.